Título 4. Derechos reales sobre la cosa ajena. Conceptos generales. Al estudiar el patrimonio y su modo de composición dijimos que se integraba por derechos de obligaciones y por derechos reales, y que estos últimos podían ser de dos clases: derechos reales sobre la cosa propia, iura in re, y derechos reales sobre la cosa ajena, iura in re aliena. Hemos estudiado ya la propiedad. Este es el derecho real por excelencia, que se ejerce sobre la cosa propia. Analizaremos ahora los derechos que se ejercitan sobre las cosas pertenecientes a personas distintas del titular, razón por la cual se denominan derechos reales sobre cosa ajena. Estos, iura in re aliena, se cuentan las servidumbres que, creadas por el ius civile como una necesidad impuesta por la actividad agrícola y ganadera de los primeros tiempos de Roma, alcanzaron plena regulación en el derecho clásico, y las enfiteusis y la superficie que provienen del ius honorarium y son una consecuencia del auge que alcanzó en el mundo romano la propiedad fundiaria. Hay que incluir también entre los derechos reales sobre cosa ajena a la hipoteca, aunque por su finalidad dar seguridad del cumplimiento de una obligación, más propiamente se trata de un derecho real de garantía. Las servidumbres. El vocablo servidumbre, que proviene del servus y que tiene su equivalente en la voz latina servitus, indica una relación de sumisión, una restricción a la libertad aplicado al término a los derechos reales. Se entiende por servidumbre el derecho sobre la cosa ajena, constituido sobre un fundo, y en ventaja de otro fundo, servidumbres prediales o reales, servitutes praediorum o rerum, o sobre cualquier cosa corporal y en ventaja de una persona. Servidumbres personales, servitutes personarum. El amplio y difundido concepto de servidumbre y su distinción en las dos especies señaladas ha sido impuesto por la compilación justiniana, ya que hasta entonces el derecho romano habría reducido la idea de servidumbre a las servitutes praediorum. Las servidumbres personales, usufructo, uso, habitación, operae, servorum, constituyeron para el derecho clásico figuras especiales y autónomas de derechos reales sobre cosa ajena. Siguiendo la tradicional distinción justiniana, estudiaremos separadamente las servidumbres reales y las servidumbres personales. De estas segundas, en especial el usufructo, no solo porque alcanzó gran importancia entre los iura in re aliena, sino también porque su desarrollo normativo en lo concerniente a los modos de constitución y extinción y en la tutela judicial estaba elaborado a imagen de las servidumbres prediales. No obstante, es de hacer notar con Arangio Ruiz que servidumbres reales y usufructo solo tienen en común la circunstancia de ser derechos reales sobre cosa ajena. Servidumbres prediales o reales. Cuando el derecho de servidumbre se establecía sobre el fundo en el provecho de otro fundo, se estaba en presencia de las llamadas servidumbres prediales o reales. Había, pues, una sujeción permanente de un fundo denominado sirviente, praedium servum, en beneficio de otro, llamado dominante, praedium dominans, en el sentido de que el segundo se aprovechaba de una actividad que podía desplegar sobre el primero o de una restricción que se imponía al goce de él. Las servidumbres prediales se consideraban inherentes a los predios y de ellos inseparables, de modo que una vez constituidas, si no había una causa legal de extinción, subsistían independientemente de la sucesión de diversas personas en la propiedad de los fundos. Quien quiera que fuese propietario del predio dominante o del sirviente era, por tal carácter, titular o grabado respecto de la servidumbre, la cual se transmitía activa o pasivamente con el fundo. Caracteriza, por tanto, a las servidumbres reales su perpetuidad, y por ello la relación jurídica no queda reducida a las personas de sus titulares en el tiempo en que se las constituye, sino que se conservan inalterables a través de cuantas transferencias se operen de un propietario a otro. Se constituyen las servidumbres reales en atención a la utilidad objetiva del fundo, por lo cual no podía escindírsela de éste, ni ejercitársela como derecho independiente. Es característico también de las servitutes rerum el hecho de que las obligaciones que la servidumbre imponía al propietario del inmueble grabado o fundo sirviente tenía necesariamente carácter negativo, como lo expresa la regla creada por los comentaristas. Servitos in faciendo consistere necit. Así pues, el derecho de servidumbre no llevaba implícito un hacer cargo del titular del predio sirviente, sino un abstenerse de hacer o un tolerar que el propietario del fundo dominante hiciera y non faciendo vel impatiendo. El propietario de una cosa no podía ser titular de una servidumbre constituida sobre la misma cosa, nulli res sua servit,
ni tampoco la servidumbre se presumía dado su carácter de iura in re aliena. Asimismo, no estaba admitido que este gravamen real pudiera establecerse sobre otra servidumbre, porque, además de carecer de sentido lógico, solo era posible la constitución de servidumbre sobre una cosa ajena, imponiéndose a favor de una persona o de un fondo individualmente determinado, servitus servitutis esse non potest. Uno de los caracteres más salientes de las servidumbres fue su indivisibilidad, ya que era indivisible la situación jurídica que ella implicaba. Esto debido a que un estado de sumisión no puede ser constituido fraccionadamente. Por aplicación de tal principio, si el fondo dominante o el sirviente llegaban a dividirse, el derecho o la obligación que imponía la servidumbre no corría la misma suerte, porque tenía que corresponder por entero a cada una de las partes resultantes de la división. Era fundamental en las servidumbres reales que los predios fueran vecinos. Para ella, vicina esse debent. Esta vecindad no debe entenderse en el sentido de que los fundos estuvieran contiguos, sino que debía mediar entre ellos una cercanía que permitiera el real ejercicio de la servidumbre de que se tratara. Dos clases de servidumbres prediales se conocieron en el derecho romano: las servidumbres rurales o rústicas, servitutes praediorum rusticorum, y las urbanas, servitutes praediorum urbanorum. Estas especies se distinguieron en atención al fondo dominante, es decir, en favor del cual se había establecido el gravamen. Si el predio era un terreno libre, sin edificios, destinado a más de las veces a la actividad agrícola, se estaba en presencia de una servidumbre rústica. En cambio, si el fondo dominante era un edificio, la servidumbre era necesariamente urbana, ya estuviera situado en la ciudad o en el campo. Las más antiguas formas de servidumbre entraron en la categoría de las rústicas y eran consideradas jurídicamente res mancipi. Entre ellas figuraron las servidumbres de paso is utinerum, que comprendía la de iter, que permitía el tránsito por el fundo sirviente, a pie, a caballo o en litera, la de actus, que autorizaba pasar las bestias de carga y los carruajes, y la de vía, que abarcaba el más pleno derecho de pasaje. Otra antigua servidumbre rústica fue la del acueducto, servitus aquaeductus, que facultaba transportar agua a través del fundo sirviente hacia el fundo dominante por medio de acequias, tuberías, etc. Además de estas cuatro formas clásicas de servidumbres rústicas, se crearon otras que eran tenidas por rec ne mancipi. Así, la de sacar agua para las necesidades del predio dominante, servitus aquae auriendae, la de abrevar el ganado, la de apacentar el ganado, y la de quemar cal, extraer greda o arena del fundo sirviente, sin un fin industrial. Las servidumbres urbanas fueron también numerosas, y si bien alcanzaron la importancia económica de las servidumbres rurales, su creación obedeció fundamentalmente a la necesidad de regular lo concerniente al aprovechamiento o comodidad de los edificios vecinos. Entre las principales servidumbres urbanas se pueden mencionar la de vertiente de aguas, de lluvia desde el propio tejado de modo natural, servitus stilicidi, o por conductos o canales, la de desagüe por tuberías, la de apoyo de viga, la de apoyo de muro, la de avanzar sobre el fondo vecino, los balcones, galerías y tejados, la que se prohibía al vecino elevar el edificio por encima de cierta altura o privarlo de luz o de vistas, y la que autorizaba abrir ventanas sobre el terreno vecino para recibir la luz. Constitución de las servidumbres prediales. En lo que concierne a la constitución de las servidumbres prediales, los medios variaron en las distintas épocas de la legislación romana, advirtiéndose una tendencia a facilitar sus procedimientos a medida que se avanzaba en el tiempo de evolución. En las distintas etapas, sus formas de constitución fueron la voluntad de los propietarios de los fundos, disposiciones mortis causa, adjudicaciones en juicios divisorios y prescripciones adquisitivas. Desde los más remotos tiempos, tratándose de predios situados en el suelo itálico, la constitución se hacía por los modos civiles de la mancipatio y la in iure cessio. La primera se aplicaba a las cuatro antiguas servidumbres rústicas, que pertenecían a la res mancipi, la segunda a toda clase de servidumbre. También la constitución podía tener lugar por el acto civil de la enajenación de un predio mediante la deductio. Esto es la reserva de la servidumbre en favor del enajenante. Para los fundos provinciales, que no exigían modos reconocidos por el derecho civil, se admitió la constitución por pactos seguido de estipulaciones.
medio que después en el derecho clásico, desaparecida las formas solemnes y la distinción entre fundos, itálicos y provinciales, se generalizó como modo idóneo de establecer las servidumbres prediales. En el derecho justiniano se acabó por reconocer que el consentimiento tácito al disfrute de la servidumbre era suficiente para dejarla constituida. Por disposición de última voluntad, el testador podía imponer válidamente servidumbres entre los predios, dejado a los herederos y legatarios. El medio más común que se usó en el derecho clásico fue el legatum per vindicationem, que atribuía la servidumbre al legatario desde el momento mismo en que la herencia era dida. En el derecho justiniano se reconoció como modo de constitución lo que moderadamente se llama destino del padre de familia, es decir, que mediante enajenación se transformaran en servidumbre los servicios que de hecho, pero en forma permanente, prestaba un fundo a otro cuando su propietario era único. Por adjudicación en los juicios divisorios, en los cuales se ejercía la actio común dividundo o la actio familiar er secundae, podía el juez, cuando fuera necesario, constituir una servidumbre entre los fundos resultantes de la partición de la cosa común. En el derecho antiguo, era dable constituir las servidumbres de usucapión. Tal posibilidad, derogada por la Lex Scribonia de fines de la República, debía estar referida a las 4 primitivas servidumbres rústicas agrupadas en la res mancipi. A partir de entonces, y hasta que se extendió el concepto de posesio a las cosas incorporales, las servidumbres no se constituyeron por el ejercicio de poder, de uso. En el derecho justiniano, reconocida plenamente la posesión de los derechos, se admitió que las servidumbres pudieran adquirirse igualmente por praescriptio longi temporis, mediante el uso continuado durante 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. 2. Extinción de las servidumbres prediales. Diversas causas naturales o legales podían provocar la extinción de las servidumbres prediales. Entre ellas se contaban 1. La renuncia del titular. 2. La pérdida del fundo dominante del sirviente o de ambos. 3. La transformación del fundo sirviente en res extra commercium. 4. La confusión que acaecía cuando la propiedad sobre los fundos dominante y sirviente venía a coincidir en un mismo titular. 5. La prescripción extintiva non usus. En época clásica, las servidumbres rústicas se extinguían cuando no se las ejercía durante 2 años. Tratándose de urbanas, era necesario, además del non usus, una usucapio libertatis de parte del propietario del fundo sirviente. Se exigía en efecto que éste realizara un acto contrario a la existencia de la servidumbre, como podía ser levantar una casa más alta que lo permitido por una servitus altius non tolendi, y que el titular no se opusiera a la tal construcción durante todo un bienio. En el derecho justiniano, el tiempo de la prescripción extinta de las servidumbres prediales se extendió a 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. 3. Protección de las servidumbres prediales. Así como el propietario podía defenderse por medio de la acta negatoria contra la persona que se atribuyera una servidumbre o un usufructo sobre su cosa, inversamente quien se creyera con un derecho de esta clase podía repeler cualquier ataque o lesión que impidiera el ejercicio del derecho de servidumbre. Por una acción, la vindicatio servitudis, llamada en el derecho posclásico y justiniano actio confessoria. Fue la acción confesoria la típica defensa de las servidumbres, modelada a imagen de la reivindicatio. Competía al propietario del fundo dominante contra el propietario o poseedor del fundo sirviente que perturbara el libre ejercicio de la servidumbre. Tenía por objeto el restablecimiento de la condición legítima de la servidumbre y el resarcimiento de los daños y perjuicios que la acción del propietario del fundo sirviente hubiera irrogado al del fundo dominante. Con el carácter de utilis, la actio confesoria fue extendida al enfiteuta, al superficiario y al acreedor pignoraticio. También las servidumbres prediales fueron protegidas mediante múltiples interdictos que el pretor concedió para regular la relación entre distintos predios. Entre los principales se cuentan el interdictum de itenere actuque reficiendo, otorgado al titular de una servidumbre de paso contra el propietario del fundo sirviente, que le prohibiera reparar el terreno por donde debía transitar. El interdictum de rivis reficiendis, concedido al titular de una servidumbre de acueducto perturbado en su derecho de limpiar las acequias que conducían el agua. El interdictum de aqua
quotidiana et aestiva conferido a quien estaba autorizado a sacar agua a diario o en verano del fundo ajeno en caso de que el propietario se la prohibiera, o el interdictum de cloacis que se daba contra quien ejerciera violencia sobre el titular de una cloaca a fin de impedirle que la limpiara. Usufructo. Hemos adelantado que entre las servidumbres personales, aquellas en las que se ha concedido a una persona determinada y distinta del propietario el uso y aprovechamiento de una cosa con carácter de derecho real, se encuentra el usufructo, usus fructus. Lo han definido las fuentes como la servidumbre personal, en cuya virtud una persona puede usar una cosa de otra y percibir sus frutos sin alterar sus sustancias. El usufructo abarcaba dos de los elementos de la propiedad: el usus, o derecho de usar la cosa grabada, y el fructus, o facultad de percibir los frutos que ella produjera. En consecuencia, el propietario del bien dominus proprietatis solo conservaba el ius abutendi, que no podía ser ejercido en perjuicio de los derechos del usufructuario. En el caso, el propietario de la cosa solo era titular de una nuda propietas, que podía ser por él mismo enajenada, sin que tal acto de disposición alterase el derecho del usufructuario. Este, no obstante, aun teniendo la plena disponibilidad material de la cosa, era jurídicamente un mero detentador y como tal no podía adquirir la propiedad del bien por usucapión. La titularidad del derecho de usufructo podía corresponder no solo a una persona física, sino también en el derecho justiniano a una persona jurídica. Se daba siempre a favor de una persona determinada y por el tiempo convenido, no habiendo usufructo sin un sujeto a quien correspondiera el uso y goce de la cosa dada en usufructo. Tratándose de personas jurídicas como los municipios, el derecho justiniano limitó a 100 años el tiempo máximo de duración del usufructo. Podía constituírselo indiferentemente sobre cosas muebles e inmuebles, animadas o manimadas, con excepción de las cosas consumibles, porque el uso y goce de ellas extrañaba su extinción y por ende el cese del usufructo. El derecho del usufructuario se extendía a todo posible goce que fuese compatible con el derecho del propietario a que la cosa no experimentara transformación o destrucción. El usufructuario no podía enajenar su derecho, pero nada le impedía ceder su ejercicio. El principio de que el usufructuario no podía alterar la esencia y destino de la cosa se amplía en el derecho justiniano al concedérsele la facultad de mejorar la substantia, como podía ser realizar innovaciones en la cosa que aumentaban sus rentas. Correspondía al usufructuario hacer suyo los frutos naturales y civiles que la cosa produjera, los primeros por percepción y los segundos día a día. Entre los frutos se contaban las crías de los animales, mas no cuanto excediera el concepto de fructus que pertenecía al propietario, como los hijos de la esclava, las accesiones, etc. El usufructo de una cosa facultaba el usufructo para habitarla, así como para darla en arrendamiento y cobrar el alquiler correspondiente. De lo dicho surgen tres principios fundamentales que caracterizaban al usufructo. En primer lugar, el usufructuario quedaba excluido de la posibilidad de modificar la estructura y destino de la cosa, aunque de ello se siguiera una mejora. Menos aún podía realizar actos de disposición, como constituir servidumbre fuera sobre el fundo o a favor de él. Caracteriza también al usufructo la conexión de dicha servidumbre con la persona y la situación jurídica actual del usufructuario. Ello significa fundamentalmente que el derecho del usufructo era intransmisible, esto es que su titular no podía investir a otra persona del derecho real que a él le correspondía. Por fin, es otro rasgo típico de la servidumbre personal de usufructo su temporaneidad, ya que cuando no hay plazo establecido, cesa con la vida del usufructuario, llegando a 100 años en el caso del usufructo constituido a favor de las personas jurídicas. En cuanto a la constitución del usufructo, el medio más generalizado fue el legado. Más tarde le fueron aplicables las formas de constitución de las servidumbres prediales, esto es, en el derecho clásico, la in iure cessio, la adjudicatio y la deductio. Para los predios en el suelo provincial se recurría a pactiones en et stipulationes. En el derecho justiniano los actos y las estipulaciones sustituyeron a la in iure cessio y a la deductio. Pudo lograr en la traditio, admitiéndose también cualquier acuerdo tácito, patientia. En algunos casos el usufructo se adquiría por imperio de la ley, así el constituido en favor de pater familias sobre el peculio adventicio del filius.
La extinción del usufructo podía operarse por renuncia mediante la in iure cessio en la época clásica y por cualquier acto no formal en el derecho justiniano. Por confusión, cuando el usufructuario adquiría la propiedad de la cosa, por destrucción o alteración del destino económico de ella, por el no uso durante un año por las cosas muebles y durante un bienio para las inmuebles, por muerte del usufructuario al tratarse de un derecho constituido a favor de una persona, por capitis de minutio del usufructuario no la mínima en el derecho justiniano, y por vencimiento del plazo establecido por propietario y usufructuario, término que no podía ser superior a 100 años si el usufructo se hubiera constituido a favor de una persona jurídica. En cuanto a la protección del usufructo, el titular contaba con una vindicatio usufructus o actio confessoria en la designación del derecho postclásico. Su régimen era análogo a la vindicatio servitutis, acción que tutelaba las servidumbres prediales y que Justiniano llamó actio confessoria usufructus. También contó el usufructo con tutela interdictal y así el usufructuario pudo valerse de los interdictos uti possidetis y undevi. Quasi usufructo. Hemos dicho que el usufructo no podía recaer sobre cosas consumibles. Sin embargo, a comienzo de la época imperial, contrariando la naturaleza del instituto, llegó a admitirse el usufructo de tales cosas, configurándose lo que se llamó quasi usufructo, quasi usufructus. El quasi usufructuario, que generalmente obtenía el derecho del usufructo por legado, adquiría la propiedad de las cosas, pero se comprometía mediante caución a restituir, cuando concluyera la relación, una cantidad igual y del mismo género de las cosas recibidas. Vemos así que el quasi usufructo se diferenciaba del usufructo, en que no proporcionaba la simple detentación de la cosa, sino que traía aparejada la adquisición de ella en propiedad. Otras servidumbres personales. Habíamos anticipado que el derecho romano creó otras servidumbres personales, además del usufructo, las que se identificaron con esta institución. No obstante, las diferencias que presentaban, entre estas se contaban el usus, la habitación, habitatio, y las operae servorum. 1. Uso. El derecho de obtener de una cosa todo el uso de que sea susceptible, pero sin percibir fruto alguno, constituye la servidumbre personal de uso. Como pretendía, pues, el ius utendi exclusivamente, de manera que el usuario no estaba autorizado a arrendar o ceder el ejercicio de su derecho por el pago de un precio, porque al carecer del ius fruendi no podía adquirir los frutos civiles que la cosa produjera. Como el derecho así concebido no producía ventajas mayores a su titular, llegó a admitirse que éste pudiera beneficiarse con ciertos frutos, que le fuesen necesarios para él y su familia. Así, el usuario de un fundo podía recoger frutas, hortalizas, maderas, y el de una casa dar en alquiler alguna parte de ella, siempre que no dejara de ocuparla. El uso, que se consideraba derecho indivisible, se constituía y se extinguía por las mismas causas del usufructo, estando el usuario sometido al cumplimiento de obligaciones similares a las del usufructuario, dado que el uso es un derecho derivado del usufructus. 2. Habitación. Fue en el derecho justiniano donde se configuró la habitatio como una servidumbre personal, institución que hasta entonces se confundía con el uso o el usufructo. Consistía en el derecho real de habitar una casa con posibilidad de darla en arrendamiento, como si fuera un usufructuario. No se extinguía por el uso, por el no uso, ni por la capitis de minutio de su titular. 3. Operae servorum. Las operae, que podían ser obras o trabajo de los esclavos o de los animales, consistían en el derecho de aprovechar sus servicios y también de alquilarlos, como pudiera hacerlo un usufructuario. Justiniano, al consagrar a las operae servorum un título especial del digesto, entre el usufructo y el uso les dio el carácter de servidumbre personal, como hizo con la habitación. Superficie. El derecho real sobre cosa ajena, transmisible por actio inter vivos o mortis causa, y por el cual el titular estaba facultado para el pleno disfrute del edificio levantado en el suelo ajeno, recibe el nombre de superficie. Este derecho nació en el de la práctica del Estado y de las ciudades de utilizar ciertos terrenos que formaban parte de sus amplios dominios, dándolos en arriendo a perpetuidad o a largos plazos a los particulares, que tenían derecho a levantar allí edificios para su disfrute, mediante el pago de un canon o arriendo, pensio o solarium. Estas concesiones más tarde pudieron hacerlas también los propietarios particulares
y es con respecto a las edificaciones así realizadas que consagró el pretor, en beneficio de la superficiario, un verdadero derecho real sobre cosa ajena, el derecho de superficie. Según el ius civile, todo lo que se erigía sobre un suelo ajeno pertenecía por accesión al propietario del suelo. Superficie solo cedit. Sin embargo, cuando los particulares, siguiendo el ejemplo del Estado, concedieron a otros particulares el derecho de edificar y gozar del edificio construido plenamente, se acostumbró a celebrar contratos en los que el propietario del suelo recibía como contraprestación el pago de un canon o alquiler, el no cumplimiento de las obligaciones emergentes de aquel especial arrendamiento solo podía ser perseguido por una acción personal o creditoria, porque personal o creditoria era la relación que unía a las partes. Como tales arrendamientos se hicieron frecuentes y se los contrataba a perpetuidad o a plazos larguísimos, el pretor estimó conveniente proteger al superficiario con un interdicto posesorio de superficiebus, ejercitable contra cualquiera que moleste su derecho de disfrute del edificio. Y de ese modo, por acción del pretor, comienza a apuntar el carácter real de estas concesiones, carácter que quedó definido en el derecho justiniano y que otorgó el ejercicio de una actio in rem, oponible erga omnes y transmisible a los herederos del superficiario. El derecho de superficie, que nacía por convención, por disposición de última voluntad, por adjudicatio o por usucapión, obligaba al concesionario a pagar el canon anual que entregaba al propietario del suelo al constituirse la superficie, así como los atributos que tuviera que soportar el inmueble. Como la contrapartida gozaba de derechos tan amplios sobre el edificio que no distaban en nada de los que un verdadero propietario podía usar personalmente del edificio o darlo bajo cualquier título en disfrute a otro, sin consultar la voluntad del concedente y sin necesidad de notificárselo. Estaba autorizado para imponerle servidumbres y para gravarlo con prenda e hipoteca. La superficie se extinguía por destrucción del fundo, no del edificio, ya que era susceptible que el titular se reservara el derecho de reconstruirlo, por su transformación en res extra commercium, por consolidación que podía producirse si el superficiario adquiría la propiedad del suelo o el propietario los derechos de éste y por cumplimiento del término de la condición resolutoria, que eran modalidades susceptibles de imponer al derecho de superficie. Enfiteusis. Sobre los terrenos del Estado y las comunidades a él sometidas, coloniae, municipia, se acostumbraron a hacer en Roma arrendamientos de muy largo plazo o a perpetuidad en favor de particulares. La tierra así arrendada era retribuida mediante el pago de un canon anual llamado vectigal, por lo que la tierra recibía el nombre de ager vectigalis, en calidad de posesores, y por tanto con derecho a defender su posesión con los interdictos. Unde vi iuti possidetis. Los arrendatarios de aquellos predios estatales eran de hecho propietarios, pues podían disfrutar plenamente del inmueble y disponer de él. La acción que el pretor concedió al vectigalista, locatario agri vectigalis, habría sido una actio in rem análoga a la reivindicatio. Esto daba carácter real al derecho del vectigalista, ius in agro vectigali, y no creditual, a pesar de tener por fuente una relación de esta última naturaleza. Desde la época del emperador Constantino se comenzó la práctica de conceder en arriendo los inmuebles de propiedad dinástica a largos plazos, confiriendo al arrendatario un derecho especial, llamado ius empiteuticum. También solían ceder en arriendo las fincas fiscales a perpetuidad, concediendo sobre ellas un ius perpetuum, que tenía carácter ilimitado, irrevocable y no susceptible de modificación en sus condiciones. Ambas concesiones se funden más tarde en una sola institución. La empiteusis, vocablo que proviene del griego y que significa plantación, a la manera del locatario agri vectigalis. Del derecho clásico, el enfiteuta tenía un derecho real de pleno disfrute transmisible y gravable, a cambio del pago de una merced anual, llamada pensio o canon. En poco tiempo, la enfiteusis del arriendo de predios imperiales se extendió a los fundos de los particulares y entró en el área de las instituciones de derecho privado, como un ius in re aliena, a pesar de
a pesar que el enfiteuta era prácticamente un propietario que ni siquiera tenía la obligación de cultivar el suelo, como ocurría en el antiguo ius sinagro vectigali, siendo siempre fuente del enfitesis un contrato de arriendo que sin embargo producía efectos similares a la venta. Se discutió sobre la naturaleza jurídica de la institución, en cuantos así debía considerarse arrendamiento o venta. La aproximación a una u otra figura contractual tenía importancia práctica, en orden al riesgo, esto es, las consecuencias que producía la fuerza mayor en caso de que por aquella causa se destruyera o aminorara la productividad del predio. Si se decidía que la enfitesis significaba una venta, el periculum corría a cargo del concesionario si se la tenía por arrendamiento. Los riesgos pesaban sobre el concedente. El emperador Zenón, a fines del siglo V, resolvió la duda, caracterizando a los enfitesis como un contrato distinto de los otros dos, y así la destrucción total del fundo redundaba en perjuicio del dueño o concedente, en tanto que si se trataba de una parte afectaba al enfiteuta o concesionario, que no quedaba eximido del pago total del canon. En el derecho justiniano, la enfitesis queda configurada como un derecho real sobre cosa ajena, otorgado a perpetuidad o a muy largo plazo, que puede ser grabado o enajenado por el titular. Es, en suma, una posesio que equivale a propiedad. En caso de que el enfiteuta tuviera propósito de enajenar el ius empiteuticum, estaba obligado a notificar al propietario para que hiciera uso de un derecho de preferencia, ius praelationis, que le permitía optar entre redimir el derecho que grababa su inmueble pagando el mismo precio ofrecido, o consentir la venta percibiendo un 2% del precio pagado. La falta de esta notificación, así como el incumplimiento del pago del canon o de los impuestos fiscales, durante 3 años producía la caducidad de la enfiteusis.